Well, we want to endeavor over the next few days to expound on Proverbs and Ecclesiastes. Queremos esforzarnos durante estos días a tener un estudio sobre Proverbios y Eclesiastés. Both of these books have been written by Solomon. Ambos libros fueron escritos por Salomón At different phases of his life. en diferentes etapas de su vida. But even though Solomon is given credit with the entire book of Proverbs, Y aunque a Salomón se le da el crédito total del libro de Proverbios, he's actually not the author of them all. en realidad él no fue el autor de todos esos proverbios. His father David actually is credited with the first 9 Proverbs. Los primeros 9 proverbios en realidad los escribió David, su padre. But if we had to summarize the book of Proverbs, we would do it this way. Si pudiéramos resumir el libro de Proverbios, lo haríamos de esta manera. If we took all 980 verses and summarized them into one statement, Si resumimos los 980 versículos de Proverbios y lo resumimos a un solo dicho, we could summarize it this way: podríamos resumirlo así: that a man or woman will eat of the fruit of his own choices. que el hombre y la mujer van a comer de los frutos que han escogido. If he chooses wisely, Si el hombre o la mujer escogen bien, con sabiduría, then the blessing of God comes into his life. entonces la bendición de Dios viene a su vida. But if they choose foolishly, Pero si escogen con necedad, then the blessing is lost. se pierde la bendición. And this is the state that mankind is in today. Y este es el estado en el que está la humanidad hoy en día. They have not chosen the fear of the Lord, and therefore the blessing has been lost. No han escogido el temor de Jehová y por eso han perdido la bendición. Turn with me, if you will, to the book of Jeremiah, chapter 17. Vayan conmigo a Jeremías, capítulo 17. Because in Jeremiah 17 we have what we might call a summarization of Proverbs. Porque ahí en Jeremías 17 tenemos un resumen del libro de Proverbios. In chapter 17 and verse 10 it says, I, the Lord, search the heart. I try the reins to give to every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Jeremías 17:10 dice: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. And much of Proverbs is dedicated to this very thing. Y la mayor parte de Proverbios se dedica a esto. The wisdom that's contained in Proverbs is the choices that we make. La sabiduría que encontramos en Proverbios son las decisiones que tomamos. If we make wise choices, then God's blessing is upon us. Si tomamos decisiones sabias, entonces la bendición de Dios viene sobre nosotros. But if we make foolish choices, then there is a different result. Pero si tomamos decisiones necias, entonces el resultado es distinto. And there are several other comments that we should make in introduction to Proverbs. Y habrán otros comentarios que haremos en la introducción a los proverbios. For instance, Proverbs condemns the fool, Por ejemplo, Proverbios condena al necio, and yet gives hope to the fool. pero a la vez le da esperanza al necio. Let's look at Proverbs chapter 1 and verse 22. Veamos Proverbios 1, versículo 22. In verse 22 and in verse 23 it says, How long, ye simple ones, will you love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge? Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you, and I will make known my words unto you. Versículos 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. And so the book of Proverbs condemns folly, De esta manera, el libro de Proverbios condena al necio, al simple, but at the same time provides a remedy for folly. y a la vez provee el remedio o la medicina para la necedad. In verse 24 to verse 26 of chapter 1, Capítulo 1, 24 y 25. Because I have called, and you refused, I have stretched out my hand, and no man regarded. But you have set at naught all my counsel, and would none of my reproof.
I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Now we see the punishment of these verses, Así que vemos el castigo que está en estos versículos, but in actuality we see the instruction as well. pero en realidad al mismo tiempo vemos la instrucción. We see that wisdom is calling to the foolish. Aquí vemos cómo la sabiduría llama al simple o al necio. And wisdom is seeking to improve the behavior of the fool. Y la sabiduría lo que quiere es mejorar el comportamiento del necio. And throughout Proverbs we want to understand this concept. Y a través de todo Proverbios vamos a entender este concepto. The concept of a man eats of the fruit of his own ways. El hecho de que el hombre come el fruto de sus caminos, de sus decisiones. And Proverbs will continually tell us to choose the right way. Y continuamente Proverbios nos va a decir que escojamos el camino correcto. If we choose the right way, then the blessing of God comes upon us. Si escogemos el camino adecuado, entonces la bendición va a venir sobre nosotros. One of the errors of contemporary Christianity is this. Una de las herencias del cristianismo ahora es este. It's one of the fundamental mistakes that they make. Uno de los errores del cristianismo moderno es Of the fundamental mistakes that they make. That they speak of the blessing of God, but they don't talk about how to get there. el error es que predican o hablan de las bendiciones de Dios, pero no explican el proceso para poder llegar a obtenerlas. But Proverbs clearly defines for us the way that we get to the blessing. Pero Proverbios nos define claramente el camino para poder obtener las bendiciones. It is to walk in wisdom, Es caminar en sabiduría, to walk in righteousness, caminar en justicia and to walk in the fear of the Lord. y caminar en el temor del Señor. And so these are the truths that we're going to glean from this book. Así que estas son las verdades que vamos a tomar de este libro. Proverbs is trying to give advice to those who are simple. Proverbios está dando consejo a aquellos que son necios o simples. Proverbs is trying to alter the behavior of the simple. Está tratando de cambiar el comportamiento del simple. Now we want to talk a little bit about the structure and the emphasis of Proverbs. Vamos a hablar un poco de la estructura y el énfasis del libro de Proverbios. There's 4 specific points that we want to cover about the style and emphasis of Proverbs. Hay 4 puntos específicos que vamos a hablar del énfasis que hace Proverbios. The first thing that we want to consider is this, Lo primero que vamos a considerar es esto, that Proverbs will deal with 3 specific aspects of life. Proverbios va a tratar con 3 áreas específicas en nuestra vida. The first aspect is the thought life, our thoughts. El primer aspecto son nuestros pensamientos. The Proverbs tells us that the thoughts of the righteous are good and merciful thoughts. El proverbio nos dice que los pensamientos del justo son de paz y son de justicia. But the thoughts of the wicked are cruel Y los pensamientos del impío son crueles and full of all evil works. y están llenos de toda maldad. And this is one of the first things that we need to understand, Esta es una de las primeras cosas que necesitamos entender. is that everything begins with the thought life. Es que todo comienza con los pensamientos. If a person's thoughts are merciful and charitable, then their actions typically are merciful and charitable. Si los pensamientos son llenos de misericordia y justicia, entonces sus hechos también van a ser de misericordia y justicia. When I was in high school, our gym coach told us one thing. Cuando yo estaba en la preparatoria o en la secundaria, nuestro entrenador de gimnasia nos enseñó esto. He said, where you want your body to go, you have to put your head there first. Donde quieras que vaya, donde tú quieras que vaya el cuerpo, tu cabeza tiene que ir primero. Meaning if you wanted to do any kind of gymnastic activity, you had to put your head there first. A eso se refería en cualquier salto de gimnasia que uno quisiera hacer. And then your body naturally would follow.
Uno dirigía la cabeza y el cuerpo seguía a la And so cabeza. he would continually tell us, put your head there first. Siempre nos decía, pon tu cabeza primero. Do you know where the ways of Zion begin? ¿Saben dónde empezaron los caminos a Sion? The ways of Zion begin first in the mind. The ways to Zion or the ways of Zion. El camino hacia Sion empieza en la cabeza, en los pensamientos, They begin in the mind. en la mente. And so Proverbs is going to talk about the thought life. Así que Proverbios nos habla acerca de los pensamientos. And this is an area where God wants to give us control. Y este es un área en la que el Señor quiere darnos el control. We'll understand something about thought life in Proverbs. Vamos a aprender algo acerca de los pensamientos en Proverbios. That God actually will respond to a man or a woman based on their thought life. Que Dios va a responder a los hombres y a las mujeres de acuerdo a sus pensamientos. It can affect our relationship with the Lord. Nuestros pensamientos afectan nuestra relación con Dios. And of course, we understand that everything really begins with a thought. Por supuesto, todos sabemos que todo empieza con un pensamiento. Once it begins as a thought, it begins to be fed, it begins to germinate, it begins to grow, and then it becomes an activity. Empieza el pensamiento, brota, germina, crece y después se vuelve una acción. And so Proverbs is going to give us wisdom and insight concerning the thought life. Así que Proverbios nos da la sabiduría y nos enseña acerca de los pensamientos. The second aspect that it's going to deal with are the words that we speak. El siguiente aspecto son las palabras que hablamos. As you read through the book of Proverbs, you find many verses that relate to the tongue and the speech. Mientras leemos el libro de Proverbios, vamos a encontrar muchos versículos que hablan de la lengua y de lo que hablamos. And we are the product of our speech. Nosotros somos el resultado de nuestro hablar. And our speech can affect so many areas of life. Y nuestra conversación, nuestras palabras afectan muchas áreas de nuestra vida. The scripture actually tells us that life and death are in the power of the tongue. La escritura nos dice claramente que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. How we speak about God, ¿Cómo hablamos de Dios? how we speak about man. ¿Cómo hablamos del hombre? These things can dominate one's life. Y estas cosas dominan nuestra vida. And so we want our speech also to be full of wisdom. Así que queremos que nuestro hablar esté lleno de sabiduría. Here's another thing concerning the lips. Hay otro punto en cuanto a nuestros labios. How we speak about ourselves. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? It can be in pride or it can be in humility. Podemos hablar de nosotros mismos con orgullo o con humildad. And God will behave towards us according to our speech. Y de acuerdo como es nuestro hablar, así es como Dios se va a comportar con nosotros. And so Proverbs is going to continually advise us concerning our speech. Así que Proverbios y la palabra nos va a estar constantemente aconsejando en cuanto a nuestra forma de hablar. Proverbs will also, of course, deal with the deeds of man, the actual activities. Proverbios también nos habla de los hechos o las actividades del ser humano. In the book of Proverbs, deeds are categorized. En el libro de Proverbios, los hechos o las obras están por categorías. They either tend to righteousness or they tend to wickedness. Las obras pueden tender hacia la justicia o hacia la impiedad. The verse that we read in Jeremiah chapter 17, El versículo que ya leímos en Jeremías 17, to give to every man according to his doings, para dar a cada uno conforme a sus obras, according to what he has done. de acuerdo a lo que él ha hecho. And so Proverbs deals with all three aspects of man, Así que Proverbios trata con todos los aspectos del humano. the thought life, Los pensamientos, the words that we speak, las palabras que hablamos and the deeds that we perform. y las obras que hacemos. All of these can contain wisdom or they can contain folly. Cada una de estas áreas puede contener sabiduría o necedad. The book of Proverbs is basically a handbook for kings. El libro de Proverbios es como un manual para los reyes.
giving advice on the conduct and the thoughts and the words of a king. dando consejo en cuanto a la conducta o a los actos del rey. And so that's how we need to read this book. Y de esta manera es como nosotros debemos leer el libro. You know, I want to say something concerning being called to be kings and priests. Y quiero mencionar algo acerca de nosotros ser llamados a ser reyes y sacerdotes. When you consider a prince when he is still a very young man, Cuando nosotros pensamos en un príncipe siendo aún joven, there is an awful lot of time invested in the character of that young prince. se invierte mucho tiempo en formar el carácter del príncipe, Because eventually that young prince is going to become a king who is going to stand before his people. porque eventualmente este príncipe va a ser aquel que va a estar como cabeza de todo el pueblo. And so his speech and his conduct has to be just so. Así que su hablar y su conducta deben merecerse ese puesto. We have that calling to be kings and priests. Nosotros tenemos el llamado de ser reyes y sacerdotes. And those around us have a certain expectation of our lifestyle. Y los que nos rodean tienen cierta expectativa de nuestro estilo de vida. And Proverbs is going to give us advice on how we should think, how we should speak, and how we should act as kings. Y Proverbios nos da consejos de cómo pensar, cómo hablar y cómo actuar. I just want to make an observation here. Quiero solo hacer una observación. I have been in the kingdom of God for well over 30 years now. Yo ya he estado como en el reino del Señor por varios años. And this is something that I've observed, Y esto es algo que yo he observado. is that many times God's people fall into pits that they cannot get out of. Es que muchas veces los cristianos caen en pozos de los que no pueden salir. They generally, when they fall into this pit, they seem to fall into a groove and they never seem to rise out of it. Cuando caen en este pozo pareciera como que si se echan raíces y no pueden salir. And generally speaking, it's because they lack wisdom in some area of their life. Y generalmente es porque carecen de sabiduría en áreas específicas de su vida. But Proverbs is going to teach us about behavior Pero los proverbios nos van a enseñar acerca del comportamiento and is going to impart to us wisdom and understanding y nos va a impartir sabiduría y entendimiento so that we know what the pitfalls are, para que sepamos dónde están esos pozos, esos so hoyos, that we know how to avoid them, para saber cómo evadirlos, so that we can do those things which are right in the eyes of the Lord. para hacer lo que es recto ante los ojos del Señor, To think the right thoughts, to speak the right words, and to perform the right deeds. para pensar lo correcto, hablar lo correcto y hacer lo correcto. The book of Proverbs is trying to alter behavior. El libro de Proverbios lo que quiere es alterar nuestro comportamiento, Because generally speaking, people stay in pits because of their behavior. que muchas veces la gente cae en esos hoyos y se quedan ahí por su comportamiento. And until that behavior changes, then nothing is going to change in their life. Y nada va a cambiar en su vida hasta que ese comportamiento cambie en ellos. In most of my professional life, I worked in the manufacturing arena. La mayor parte de mi vida he trabajado en el área de maquila o manufactura. Gracias. And we had processes. Y se tienen que pasar por procesos. And you would manufacture, equipment by processes. Y se hace la manufactura de algún equipo por medio de distintos procesos. But sometimes the process was flawed. A veces el proceso es inundar. Sometimes the process was broken. A veces It was broken. It didn't work correctly. a veces en el proceso se quebraba la pieza. And what would happen is that we would create products that were defective. Y entonces lo que hacíamos era que creábamos equipo que tenía defectos. Until that process is fixed, you will continue to create defective product. Y si no se arregla el proceso por el que se crean las cosas, entonces siempre el equipo sale defectuoso. And so we would get together and spend a considerable amount of time to study the process. Así que pasábamos mucho tiempo invirtiendo tiempo en ver el proceso de la manufactura. And we were generally looking for one thing, Y generalmente buscábamos un aspecto, the part of that process that was broken.
la parte del proceso en el que se quiebra la pieza. And once we discovered it, we made corrections. Entonces encontrábamos ese punto y lo corregíamos. And once we made those corrections, the product would no longer be defective. Y al hacer esas correcciones, entonces el producto ya no salía defectuoso. I want to apply that simple truth to the Christian life. Yo quiero aplicar esta verdad tan simple a la vida cristiana. If the path that a believer is walking on is not a good path, Si el camino por el que va el cristiano no es un buen camino, then they will fall into a pit, van a caer en el pozo and there they will remain until that behavior changes. y se van a quedar ahí en ese pozo hasta que el comportamiento cambie. This is what Proverbs is teaching us, Y eso es lo que nos enseña Proverbios. how to fix the process, Cómo corregir el proceso, where we should be putting our emphasis, dónde estamos poniendo el énfasis, the things that are the most important. las cosas que son más importantes. You know, Proverbs tells us that wisdom is the principal thing. Proverbios nos dice que la sabiduría es lo principal, It is the most important thing. es lo más importante. Now, we know, of course, accepting the Lord Jesus Christ is, of course, the ultimate, most important thing. Y sabemos que el Señor Jesucristo es lo más importante, Being saved, being born again. ser salvos, nacer de nuevo, But after we are born again, it matters how we walk. pero después de nacer de nuevo lo que importa es cómo caminamos. It matters what we think. It matters what we speak. It matters what we do. Importa mucho lo que hablamos, importa mucho lo que decimos, lo que pensamos, decimos y hacemos. And I have seen, you know, God's people in pits for decades of their life. Y yo he visto a muchas personas hundidos en esos pozos por muchos años de su vida, Because of a behavior that was not appropriate. por un comportamiento inadecuado. Maybe they were walking too close to the world. Tal vez iban caminando muy cerca del mundo, Maybe they were mistreating their brethren. tal vez estaban tratando mal a su prójimo, Maybe there was some unrighteousness in their life. tal vez habían ciertas áreas de injusticia en su vida. Maybe in some area of their life they were being disobedient to the call. Quizá en algunas áreas de su vida estaban siendo desobedientes al llamado de Dios. They will never come out of that pit until that behavior is corrected. Y no van a salir de ese pozo hasta que ese comportamiento se corrija. And we, you know, we want our path to be straight. Y nosotros queremos que nuestra senda sea recta. We have a race that we are running, Estamos corriendo una carrera and there is a finish line. y hay una meta. If we go off course, Si nos salimos de la línea, then we will never cross that finish line. nunca vamos a cruzar esa meta. Now, I want all of this to be balanced as we go through this book, Y yo quiero que haya un balance mientras estudiamos este libro. because, you know, we grow and we mature as a natural process. Porque crecemos y maduramos como un proceso natural. And as we grow and as we mature, we understand more about God's ways. Y mientras crecemos y maduramos, entonces vamos entendiendo los caminos de Dios. And as we understand more about God's ways and we begin to walk in those ways, then God begins to bless. Y al caminar más y más en los caminos del Señor, entonces la bendición de Dios viene. The point I'm trying to make is this, El punto que quiero enfatizar es este, that God knows it takes time for us to get things right. que Dios sabe que se toma tiempo enderezar las cosas. We aren't saved on Monday and perfected by Tuesday. No vamos a ser salvos el lunes y perfeccionados el martes. It's a lifelong work. Es un trabajo de toda la vida. And in reality, we have to grow to a certain stature in our own life before we can even understand what it is God wants to deal with. Y en realidad tenemos que madurar en una gran parte de nuestra vida para poder entender lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. So I want to be careful as we go through this study. Así que quiero tener mucho cuidado mientras estudiamos esto. You know, we set the bar very high, Tenemos el estándar muy alto. but we understand that it's incremental that we get there. Debemos entender que es un incremento para poder llegar ahí. God understands the maturing process. Dios entiende el proceso de maduración. When things begin to go off track for a believer is when they begin to practice disobedience. Cuando las cosas no van bien para los creyentes es porque empiezan a caminar en desobediencia. We're not talking about, you know, some behavior that's just really immaturity. No estamos hablando de comportamientos que son solo por inmadurez.
we're talking about a believer making wrong choices. Estamos hablando de un creyente que toma malas decisiones. Proverbs is crying out, please, listen to what I'm saying. El libro de Proverbios está clamando constantemente, por favor, escuchen lo que estoy hablando. Proverbs is continually trying to reason with the reader, Proverbios constantemente está tratando de razonar con el lector, to lay things plain, de poner las cosas claras, to make sure people understand, para asegurarse que la gente pueda entender and to impart wisdom. y para poder impartir sabiduría. We're going to understand something as we go through this book, Vamos a entender algo mientras estudiamos el libro, that wisdom is not passive, que la sabiduría no es pasiva. meaning, wisdom is not just sitting off in a corner silently. Eso significa que el tener sabiduría no es estar sentado en una esquina en silencio. Rather, wisdom is aggressive, and wisdom pursues the believer. En realidad la sabiduría es agresiva y persigue al creyente. And it is almost as though a believer has to push wisdom away to make wrong choices. Y es prácticamente como que si el creyente tiene que hacer a un lado, empujar la sabiduría para tomar las decisiones equivocadas. Wisdom, the spirit of wisdom, is in pursuit. Porque el espíritu de sabiduría nos persigue. And we'll look at that as we go. Y vamos a verlo mientras le estudiamos el libro. That was all the first point. Now the second point, Todo esto fue el primer punto. Ahora el segundo punto. there are sayings that are established in the book of Proverbs. Hay varios dichos que están establecidos en el libro de Proverbios. One of the things that we say concerning the book of Proverbs is that there is no middle ground. Una de las cosas que hablamos mucho del libro de Proverbios es que no hay lugar intermedio, no hay área neutral. Proverbs only deals with hot and cold. Proverbios solo trata de lo frío y lo caliente. It does not deal with lukewarm. Nunca habla de algo tibio. And it's important for us to understand Y es muy importante que entendamos that there's nowhere in the book of Proverbs where it talks about the man who is sometimes righteous. y no habla del libro de Proverbios, no habla de alguien que a veces es justo Or the woman who is sometimes virtuous. o de la mujer que a veces es virtuosa. Proverbs deals with the extremes. Proverbios está tratando con los extremos, It is the wise son or it is the foolish son. el hijo sabio o el hijo necio. It is the virtuous woman or it is the harlot. ¿Es la mujer virtuosa o es la ramera? Now, what can we draw from this? ¿Qué podemos aprender de esto? What we can draw from this is that God does not dwell in the realm of the lukewarm. Es que Dios ni siquiera mora en el área intermedia, en el área tibia o neutral. Let's turn to the Laodicean church in Revelations. Vamos a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. In Revelations chapter 3, the Lord says something about this church. En Apocalipsis 3 el Señor nos habla algo de esta iglesia. He says that they were lukewarm. Dice que era tibia. Lukewarm is not hot and it's not cold. Tibio es ni caliente ni frío. And in verse 15 and 16 it says, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would you were cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Yo conozco tus, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. And I want to state this, rather clearly. Y quiero hacer un énfasis claro en esto. That God does not dwell in the middle ground. Dios no mora en el área neutral. Let me tell you what I have observed over the years for those that dwell in the middle ground. Quiero contarles lo que yo he observado a través de los años de aquellos que moran en el área tibia. Typically, this is what happens. Muy a menudo esto es lo que sucede. For those who are walking, down the middle. Los que van caminando ahí en medio, en la línea intermedia. God brings something into their life to force them to make a choice. Dios trae algo a su vida para forzarlos a tomar una decisión. And they either go the wrong direction or they go the right direction.
Y ellos escogen si van por el camino equivocado o si toman el camino The correcto. Lord says something interesting in Revelations. Aquí Dios está diciendo algo muy interesante en Apocalipsis. He said, I would prefer that you be cold towards me instead of lukewarm. Dice, ojalá fueses, yo preferiría que fueras frío y no tibio. See, God can deal with cold. Porque Dios trata mejor con los fríos. God can bring something into the life of someone who's cold. Porque Dios trae algo a la vida de una persona fría And he rejoices in those that are on fire for him. y se regocija de los que están en fuego hacia el Señor. But in Proverbs, there is no middle ground. Así que en Proverbios no encontramos línea intermedia. And this is much of what God does in our life. Y así es como Dios trabaja en nuestra vida. Is he begins to, lead us into choices that we make. Él comienza a guiarnos en las decisiones que tomamos. Again, I want to make sure that this is balanced. Una vez más quiero que este mensaje esté balanceado. We're not saying that someone who is immature in their walk is lukewarm. No quiero decir en ninguna manera que alguien que es inmaduro en su caminata cristiana sea tibio. Someone can be immature and still be on fire for the Lord. Alguien puede ser inmaduro, pero aún así tener el fuego del Señor. But what God does not appreciate are those who are lukewarm in their faith. Lo que Dios no aprecia son los que son tibios en su fe. Not everybody is called to the mission field. No todos son llamados a ser misioneros. Not everybody is called to the fivefold ministry. No todos están llamados a tener los 5 ministerios. So we're not saying that the only way a person could demonstrate that they're hot for the Lord is to be a missionary or in the fivefold ministry. Así que no podemos decir que alguien es tibio si no es un misionero o si no tiene los 5 ministerios. But the scripture says this, La Escritura dice esto: whatsoever your hand finds to do it with all your might. lo que encontrare tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Because God does not want his people to be partially committed to him and partially committed to the world. Porque Dios no quiere que estemos en parte comprometidos con el mundo y en parte comprometidos con Dios. And so in Proverbs we find no middle ground. Así que en Proverbios no encontramos área tibia. And I have seen this to be the case. Y yo he encontrado que este es el caso. People are always going to be brought to a moment of decision. Todos vamos a tener llegar a un punto de tomar una decisión. I mean, it's the nature of the Holy Spirit. Porque así es el Espíritu Santo, esa es su naturaleza. People are always brought to that point of decision. Todos vamos a llegar al punto de tomar una decisión. And it is far better for us to make, choices that are hot than choices that are lukewarm. Y es mucho más importante tomar decisiones calientes y no frías. Something else we learn, another saying in the book of Proverbs, Otra cosa que aprendemos, otro dicho en el libro de Proverbios, that righteousness is blessed and wickedness is cursed. que la justicia es bendecida y la impiedad recibe maldición. Now that's a very simple statement that all of us understand. Es un dicho muy simple y todos lo entienden. But I want to parse this out even a little bit more. Pero quiero dividir esto un poquito más. I want us to understand that a person can experience both blessing and curses in their life. Yo quiero que entendamos que la misma persona puede experimentar tanto bendiciones como maldiciones en su vida. That a person can have one area of their life where they are blessed because they walk in God's commandments and another area where they are not because they're breaking his commandments. Que una misma persona puede experimentar bendiciones en un área de su vida porque están siguiendo los mandatos del Señor y experimentar maldiciones en otra área de su vida porque no están siguiendo los mandamientos del Señor. And Proverbs is teaching us how that we might have God's blessing in our life. Y Proverbios nos está enseñando cómo obtener las bendiciones para nuestra vida. I want you to consider for a moment King David. Quiero que consideremos por un momento al rey David. King David had God's blessing in his life in one area, and he had God's curse in another. El rey David tenía bendiciones en un área de su vida y maldiciones en otra área de su vida. When it came to military power, David was blessed. Cuando obtenía poder militar, David tenía mucha bendición. None of David's enemies could stand before him. Ninguno de los enemigos de David podía prevalecer frente a él. And even when the odds were against him, he prevailed.
Y aun cuando habían muchos en contra de él, él prevalecía. Because he sought the Lord, he got the battle plan, and he walked in obedience to that. Porque buscaba al Señor, el Señor le daba el plan de batalla y él vencía. But there was one area in David's life where he was not walking in obedience to God's commandments. Pero había un área en la vida de David en la que él no estaba caminando en obediencia. And it was in the area of the laws that govern the kings. Fue el área de las leyes que gobernaban a los reyes. It was said that the kings were not allowed to multiply wives. Se decía en la ley que el rey no debía multiplicarse las mujeres. And David broke that commandment. Y David quebrantó ese mandamiento. And that's the area that he fell. Y en esa área cayó. You know, God did not preserve him. Dios no lo preservó. God did not uphold him, Dios no lo sostuvo. but allowed him to fall Dios permitió que él cayera en eso. because he was breaking God's commandment. Porque estaba quebrantando el mandamiento del Señor. And you know, we want to be whole in our walk with him. Nosotros queremos ser completos en nuestro caminar con el Señor. I learned something a very long time ago, Yo aprendí algo hace muchos años. that we have to pay attention to the little things. Debemos prestar atención a las cosas pequeñas. Many people tend to say, look at all of these things that I'm doing that are right. Mucha gente dice, miren todo lo que estoy haciendo bien, And they tend to ignore the areas that are out of order. pero ignoran todas esas áreas que están en desorden en su vida. But you know what I have found out? That it's that area that's out of order that gets them in the end. ¿Y saben qué es lo que he notado? Que esa área que mantuvieron en desorden es donde caen al final. You remember the rich young ruler? ¿Recuerdan de aquel gobernador rico? All these things have I done from my youth. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. All of these things I got right. Todo esto, el joven rico, todo esto lo he hecho bien. But what was the one thing that got him? Pero ¿qué fue la cosa que, It was- que lo detuvo? It was the one area where he was disobedient. Esa área en la que era desobediente. You see, Proverbs is pleading with us Proverbios nos está rogando to get things right, que enderecemos las to cosas, put things right que pongamos las cosas en rectitud, in our thoughts, in our words, and in our deeds. en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras. Because it is possible to have God's blessing and his curse at the same time. Porque al mismo tiempo podemos recibir las bendiciones de Dios en un área y las maldiciones de Dios en otra. Here's something else that Proverbs teaches us, and it flows in the same line. Aquí hay otra cosa que Proverbios nos enseña que fluyen en la misma línea. Proverbs teaches us that the enemy draws us away according to the weakness of our hearts. Proverbios nos dice que el enemigo nos atrae con las debilidades de nuestro corazón. Let me give you a couple of things that Proverbs says. Les voy a decir un par de cositas que dice Proverbios. The fool is taken in his folly. El necio es llevado por su necedad. The angry man is taken by his anger. El hombre iracundo es gobernado por su ira. The simple is destroyed by his simplicity. El simple es destruido por su simpleza. And uncleanness, you know, one who walks in uncleanness is taken over by uncleanness. Aquel que vive en inmundicia o en maldad es atrapado por esa inmundicia. So what is Proverbs telling us? Así que, ¿qué es lo que nos dice Proverbios? That we need to have the fear of the Lord in every aspect of our life. Que debemos tener el temor del Señor en cada aspecto de nuestra vida. The fear of the Lord in every area of our life. El temor del Señor en cada área de nuestra vida. I have said this to my children on many occasions. Yo le he dicho esto a mis hijas en muchas ocasiones. Don't glory in the things that you do well in this world. No te gloríes de las cosas que haces bien en esta tierra. Focus your energies on those things where you still struggle. Enfoca tus energías en esas áreas en las que estás luchando. Because in the end, those are the things that get people. Porque al final esas cosas son las que te van a atrapar. They fall into this deception, Caemos en el engaño. the deception of the rich young ruler. El mismo engaño de aquel joven rico. I'm doing all of these things right. Todas estas cosas las he hecho bien, las he guardado. And they focus all of their energies on the things that they do right. Y enfocan todas sus energías en esas cosas que hacen bien. And yet there are areas within their life that are out of order.
Y son áreas las que tienen ahí escondidas que están en desorden aún. and they don't pay any attention to them. Y no prestan atención a esas áreas. And those are the things in the end that gets them. Y esas cositas son las que los atrapan al final. It is the unrighteousness in man's heart that leads him astray. Es la injusticia en el corazón del hombre lo que nos desvía. You know, I was writing a book on the armor of God, Yo he estado escribiendo un libro de la armadura de Dios and this is one of the things that the Lord spoke to me. y esta es una de las cosas que el Señor me habló. He said the enemy does not attack strengths, but the enemy attacks weaknesses. El enemigo nunca va a atacar una fortaleza. El enemigo va a atacar las áreas débiles. Anyone who is making any kind of strategic assault is going to consider where the enemy is weak. Cualquiera que esté preparando un ataque o un asalto a un ejército va a buscar las áreas débiles. And they will sit down at great lengths of time and study the strategies of their enemy. Y se van a sentar a estudiar detenidamente por mucho tiempo, encontrando las estrategias para vencer al enemigo, Just so they can find one area where they're weak. buscando esa área en la que son débiles. And when they find that weakness, they exploit it. Y cuando encuentran esa área débil, entonces atacan. And so the strategy of the enemy is not to entrap one in areas where they're strong, but to trap them in areas where they're weak. Así que la estrategia del enemigo no es atacar en el área fuerte o en las fortalezas, sino que busca las debilidades. Look with me, if you will, at the book of James, chapter 1 and verse 13. Vayamos a Santiago 1, verso 13. In chapter 1, verses 13 and 14, it says, "Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed." Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. In other words, it is not God who is tempting man, En otras palabras, Dios no está tentando al hombre, but rather it is the weakness that already exists in his heart that leads him astray. sino que es la maldad, la que está en la debilidad que está en su corazón, la que lo desvía. And so Proverbs is bringing all of this to bear, Así que Proverbios está trayendo todo esto a luz, bringing it all, before our eyes, trayéndolo ante nuestros ojos, so that the simple may be instructed, para que el simple pueda recibir instrucción, so that the simple may become wise. para que el simple reciba sabiduría y sea sabio. And as we've said, wisdom is not passive, but wisdom is very aggressive. Y como ya dijimos, la sabiduría no es pasiva, es agresiva. Something else that Proverbs reveals to us, Hay otra cosa que Proverbios nos revela, that behavior dominates one's life. es que el comportamiento domina nuestra vida. Have you ever heard of the phrase unintended consequences? ¿Han escuchado la frase que son consecuencias sin intenciones? In other words, when you do something and you expect an outcome, and then something you didn't expect happens as well. Cuando haces algo y estás esperando un resultado y algo más viene como consecuencia. Well, there are unexpected consequences of both righteousness and wickedness. Pues siempre hay consecuencias inesperadas de las decisiones que tomamos, tanto buenas como malas. And, righteous behavior has a profound effect in someone's life. Así que el comportamiento justo trae un efecto fuerte en la vida de una persona. In fact, we'll learn from the scriptures that righteous behavior can actually break bondages and break iniquity. De hecho, hemos aprendido que obras justas pueden hasta romper cadenas, ataduras en la vida de una persona. And Proverbs is teaching us this. Y los proverbios nos enseñan esto. When one walks in righteousness, it literally can break former sins. Cuando caminamos en justicia, literalmente estamos rompiendo con pecados pasados. I want to illustrate this actually using the book of Daniel. Quiero ilustrar esto
con el libro de Daniel. Because actually Daniel gives this advice to Nebuchadnezzar. Porque Daniel le da este consejo a Nabucodonosor. In Daniel chapter 4 Daniel capítulo 4 and in verse, you find the verse here. In chapter 4, verse 27, thank you. You're more than just running the computer, aren't you? Daniel 4:27, gracias. In verse 27 it says, Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thy iniquities by showing mercy to the poor, if it may be a lengthening of thy tranquility. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Break off thy sins with righteousness, Redime tus pecados con justicia and break iniquity by showing mercy. y quebranta la iniquidad con tus You misericordias. see, behavior dominates one's life. Podemos ver que el comportamiento domina nuestra vida. Look with me, if you will, at chapter 10 of Proverbs in verse 2. Vayamos a Proverbios 10, versículo 2. In chapter 10 and verse 2 it says, Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivereth from death. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Righteousness delivers from death. La justicia nos libra de la muerte. And so Proverbs is teaching us that behavior dominates one's life. Así que Proverbios nos enseña que el comportamiento libra nuestra vida. And I want to share concerning righteousness. Así que quiero compartir acerca de la justicia. Because as a believer, there are really two forms of righteousness that are of importance to us. Porque como creyente yo quiero ver dos verdades que son importantes para nosotros. We understand that justification comes through the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Entendemos plenamente que la justificación viene por la crucifixión y resurrección de Cristo. And the book of Romans, elaborates on that. Y Romanos nos habla de todo esto. That we are righteous in his presence because of his sacrifice. Que somos justos en su presencia por su sacrificio. And so there is an imputed righteousness that's given to us even though we haven't done anything for it. Así que tenemos una justicia imputada que nos es dada solo por la salvación sin que nosotros hayamos hecho nada. But the entire book of Proverbs is going to take it to the next level. Pero todo el libro de Proverbios nos lleva a un nivel más alto. Because it is going to talk about righteous acts and righteous deeds. Porque nos habla de hechos justos, de acciones justas. Now, righteous acts and righteous deeds are never going to save us. Así que las buenas obras o las obras justas o hechos justos nunca nos van a llevar a la salvación. Because salvation comes only one way, and that's through accepting the Lord Jesus Christ as our Savior. Porque la salvación no viene de ninguna otra manera sino solo por Jesucristo nuestro Salvador. Nevertheless, Pero de todas maneras, righteousness is of critical importance to us. la justicia es de una importancia crucial para nosotros. Because one can be born again and still walk unrighteously. Porque podemos nacer de nuevo y andar en injusticia. We are hidden under the righteousness of Christ. Estamos escondidos bajo la justicia de Cristo. And that gives us entrance into heaven. Y eso nos da la entrada al cielo. But make no mistake about it, if a believer walks disobedient, they will be in bondage. Pero no malinterpreten esto. Si un cristiano camina en desobediencia, va a vivir en atadura siempre. Righteousness delivers from death. La justicia nos libra de la muerte. And God's work in the heart of a believer is to produce within them the righteousness that Christ has. Y la obra de Dios en el corazón del creyente hace lo que To work into the believer the righteousness that Christ himself has. quiere obrar en nuestro corazón, en el corazón del creyente, la justicia de Cristo. Because behavior dominates our lives. Porque nuestro comportamiento domina nuestra vida.
If we do that which is right in the eyes of the Lord, it will tend to life. Si hacemos lo recto ante los ojos del Señor, nos va a llevar a la vida. But if we do that which is not right in the eyes of the Lord, then it brings us into bondage. Pero si hacemos lo que no es recto ante los ojos del Señor, nos va a llevar a las ataduras. We saw that in the life of Nebuchadnezzar, the advice was to walk in righteousness. Vemos el consejo que se le dio a Nabucodonosor, caminar en justicia. We saw in Proverbs where it said righteousness delivers from death. Ya vimos en Proverbios que nos dice que la justicia libra de muerte. Let's look at Genesis chapter 4. Veamos Génesis 4, When God is dealing with Cain, cuando Dios está tratando con Caín. and somehow I think believers feel as though they're exempt from these rules. De alguna manera los creyentes piensan que son exentos de las reglas que hay aquí. I think that some believers feel that they don't have to walk in righteousness because Christ paid the price. Muchos creyentes piensan que no deben caminar o vivir en rectitud porque Jesús ya pagó el precio. But that is false. Pero eso es falso. Righteousness will never save us. We know that. La justicia nunca nos va a salvar, eso lo sabemos. But God wants our behavior to be upright. Pero Dios sí quiere que nuestro comportamiento sea justo, recto. He wants our thoughts to be upright. Quiere que nuestros pensamientos sean justos. He wants our speech to be upright. Quiere que nuestro hablar sea recto, justo. And He wants our deeds to be upright. Y que nuestras obras sean justas. You know, what is the ultimate calling of a believer? ¿Cuál es el llamado supremo del creyente? Just jot this down. We're not going to turn there. Solo apunten esto, no lo vamos a buscar. In Romans chapter 8 and verse 29, Romanos 8:29. it is that we should be conformed to the image of His Son. Debemos ser conformados a la imagen de su Hijo. Not just saved by His Son, No solo salvos por su Hijo, but that we should come to the fullness of the stature of Jesus Christ. sino debemos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Jesus Christ is not unrighteous. Jesucristo no es injusto. And, you know, many believers excuse their bad behavior because of the death and resurrection of Christ. Muchos creyentes excusan su mal comportamiento por la resurrección de Cristo. And they simply say, well, I've been forgiven. Porque dicen, yo ya fui perdonado. Well, that is true. You have been forgiven. Sí, es cierto, hemos sido perdonados. But a person who walks in unrighteousness is going to be in pits and is going to be in bondage. Pero un hombre o una mujer que camina en injusticia va a caer en pozos y ahí se va a quedar estancado. Look what the Lord said to Cain in chapter 4 of Genesis. Veamos capítulo 4 de Génesis lo que Dios le habla a Caín. He said, if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Verse 7 of Genesis 4. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. If thou doest well, thou shalt be accepted. Si tú haces el bien, serás aceptado. If you do not do well, then sin lieth at the door. Y si no haces el bien, ahí está el pecado a la puerta. What God's desire for his people, his bride, is that they should come to, you know, the spotless relationship that's talked about. El deseo de Dios para su iglesia, para su novia o su esposa, es la justicia de la que Él nos está hablando. We know that this is a lifetime of working. Sabemos que esto es un proceso de toda la vida. We know that as we walk with him, God, you know, he comes to us graciously and he deals with certain areas of our life. Sabemos que Dios viene a nuestra vida y con mucha gracia trata ciertas áreas de nuestra vida. And he begins to remove certain things. Y empieza a remover áreas. And he begins to touch us and deal with us in certain areas. Y nos toca y trata ciertas áreas en nuestra vida. And the responsibility that we have is to yield those areas. Y la responsabilidad que tenemos es lidiar con esas áreas. And Proverbs tells us why that's important. Y Proverbios nos explica por qué es importante. Because one's behavior dominates their life. Porque nuestro comportamiento domina nuestra vida. And so the unintended consequences that we talked about, Así que las consecuencias inesperadas de las que ya hablamos, when somebody does that which is right in the eyes of the Lord, cuando hacemos lo que es recto ante los ojos del Señor,
They do it out of loving obedience. Lo hacemos con amor y en obediencia. And the unintended consequence is this, Y la consecuencia no intencionada es esta, that sin and iniquity are broken. que el pecado y la iniquidad son quebrantados. When one walks in disobedience, there's also an unintended consequence. Cuando caminamos en desobediencia, también vienen consecuencias no esperadas. That sin dominates them, Es que el pecado los domina and they find themselves in a pit and a snare. y se encuentran en un pozo, en ese hoyo. Let's move on to the third point. Vayamos al tercer punto. We're going to spend a considerable amount of time in the introduction before we actually get into the book. Vamos a pasar un buen tiempo en la introducción antes de empezar a estudiar el libro. In order for us to fully appreciate the book of Proverbs, we have to draw attention to specific words. Antes de entrar bien al libro de Proverbios, debemos entender ciertas palabras específicas. And the first word that we want to look at, of course, is the word wisdom. La palabra que queremos estudiar muy bien es la palabra sabiduría. In Proverbs chapter 4 and in verse 7, Proverbios 4:7. it says, "Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding." Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. I want to say this concerning wisdom, Quiero hablar una cosa acerca de la sabiduría. that God gives wisdom. Dios es quien da la sabiduría. Wisdom comes from the mouth of God, La sabiduría viene de la boca de Dios. and wisdom is given to those who please him. La sabiduría viene de aquellos que le agradan. Viene hacia los que le agradan. Let's turn to the book of Ecclesiastes for a moment. Vamos a Eclesiastés por un momento. Keep in mind that wisdom is the principal thing. Tengamos en mente que la sabiduría es lo principal. In Ecclesiastes chapter 2 and verse 26 it says, "For God giveth to a man that is good in his sight wisdom and knowledge and joy. But to the sinner he giveth travail to gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit." Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. You can leave out the last part of that verse. Pueden quitar esa última parte del versículo. We'll cover that later. Eso lo vamos a estudiar después. But I want to marry these two thoughts together. Quiero unir estos dos pensamientos. That wisdom is the principal thing, La sabiduría es lo principal. meaning that it is of great importance. Significa que es de mucha importancia. But then when we look in Ecclesiastes, we see that one has to be good in God's sight to receive it. Pero aquí en Eclesiastés vemos que debemos agradar a Dios para poder recibir sabiduría. I want to give you another observation here. Quiero darles otra observación. That there are some people, some men and some women who do not please God, and God deprives them of wisdom. Que hay ciertas personas que no son agradables a Dios y Dios les priva la sabiduría. Now that causes me a great deal of concern. Y esto es lo que me preocupa. It causes me to look inside my own heart to see if I'm pleasing Him. Eso hace que yo revise mi corazón y me pregunte si estoy agradando a Dios. Because not having wisdom is a really bad thing. Porque no tener sabiduría es algo terrible. We are told that wisdom is the principal thing. Se nos dice que la sabiduría es lo principal. You know, we must crave wisdom. Debemos buscar, añorar la sabiduría. We must seek for wisdom with all of our hearts. Debemos buscar la sabiduría con todo nuestro corazón. And yet now we have the knowledge that God gives wisdom to those that are good in His sight. Ya tenemos el conocimiento que Dios le da la sabiduría a los que son agradables a Él, Those that please Him. a los que le agradan. You know, many years ago, I preached a message on the ostrich. Hace muchos años yo prediqué acerca de la avestruz. It's kind of a funny little message, actually. Es un mensaje gracioso en realidad. But I felt the inspiration of God come on this subject. Pero yo sentí al Espíritu Santo guiarme en este asunto.
But there's something about the ostrich that really spoke to me. Hay algo acerca del avestruz que habló a mi corazón. And what it was this, Y lo que me enseñó fue esto, that it says God deprived her of wisdom. que Dios le privó de tener sabiduría. And then I began to look at the result of her lack of wisdom. Y empecé a ver el resultado de que el avestruz no tuviera sabiduría. And then it got a little more serious, Y entré más en algo serio, because God began to bring people before me, and I began to realize that God deprived them of wisdom. porque mientras yo estudiaba esto, el Señor trajo a mi mente personas que no tenían sabiduría y yo pude ver cómo el Señor les privaba la And they sabiduría. had the same outcome as the ostrich. Y su resultado era igual que el del avestruz. Turn with me, if you will, to Job chapter 39. Vayamos a Job 39. You won't ever hear too many people preaching on the ostrich. No van a encontrar a mucha gente hablar del avestruz o predicar acerca del avestruz. And yet, there's something for us to learn here. Y hay algo muy importante que aprender en esto. Why did God put in His Word about the ostrich? ¿Por qué Dios se dedicó a hablar del avestruz en la palabra? Why do you think He did that? ¿Por qué creen que lo hizo? It was for our instruction. Fue para nuestra instrucción. It was so that we might gain wisdom. Es para que obtengamos sabiduría. And remember, wisdom is the principal thing. We must obtain wisdom. Recordemos que la sabiduría es lo principal. Debemos obtener sabiduría. I want to begin reading in Job chapter 39 and verse 13. Quiero comenzar a leer en Job 39:13. And we will read to verse 17. Vamos a ir hasta el versículo 17. Gavest thou the goodly wings unto the peacocks, or wings and feathers unto the ostrich, which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in the dust, and forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them. She is hardened against her young ones, as though they were not hers. Her labor is in vain without fear, because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding. ¿Diste tus hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta? Olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. It says that God has deprived her of wisdom. Ahí dice claro que Dios le privó de sabiduría. And because of that, she does something very foolish. Y por esto ella hace cosas muy necias. She lays her eggs in the wide open, Ella pone sus huevos ahí en la planicie. and somebody comes by and Alguien steps on pasa them. y los machuca. Or they're right out in the open for a beast to come and break them open and eat them. O están ahí a la intemperie para que cualquier bestia los patee o se los coma. And then it says this, Y luego dice eso. her labor is in vain, Su trabajo es en vano, because she loses all of her fruit. porque pierde todo su fruto. It's all destroyed. Todo lo destruye. And I began to realize that this has application to mankind. Y yo me he dado cuenta que esto se aplica a la humanidad también. That those, that do not walk in God's commandments, Que aquellos que no andan en los mandamientos del Señor, those that break His commandments, aquellos que quebrantan sus mandamientos, they don't bring Him pleasure. no le traen placer, no le agradan, They are not good in His sight. no son agradables a los ojos del Señor. And He deprives them of wisdom. Entonces Dios los priva de And sabiduría all of their labors y todo su trabajo are in vain. ha sido en vano. And they lose their fruit in the end. Pierden su fruto al final. This is why wisdom is the principal thing. Por eso es que la sabiduría es lo principal, Wisdom teaches us how we should walk, porque la sabiduría nos enseña cómo debemos andar, how we should think, and how we should speak. cómo debemos pensar, cómo debemos hablar. Wisdom gives us the ability to be good in His sight. La sabiduría nos da la habilidad de saber cómo ser agradables ante los ojos del Señor. And wisdom teaches us how to be fruitful in our labors. Y la sabiduría nos enseña cómo ser fructíferos en nuestro trabajo. I want to, say again what we said earlier, Quiero repetir lo que dije hace poco,
that throughout my lifetime I have seen the people of God ignore God's counsel. Que a través de los años yo he visto como muchos cristianos ignoran el consejo de Dios And not be obedient to his ways. y no son obedientes a sus caminos And they are very much like the ostrich. y se parecen mucho al avestruz. You know, in the end, they don't produce any fruit. Al final no produjeron fruto. Now, God is not a taskmaster. Dios no es un maestro que nos pone tareas que hacer. And God knows it takes time for us to mature. Dios sabe que nos toma tiempo madurar And he is exceedingly patient with us. y Él es paciente en gran manera con nosotros. So we're not really talking about that scenario. Así que no estoy hablando de ese escenario. We're talking about those who reject his counsel, Yo estoy hablando de los que rechazan el consejo, those that take no thought to walk in his commandments, los que no toman pensamientos en los mandamientos o no ponen atención a los mandamientos del Señor. God deprives them of wisdom. Entonces Dios los priva de sabiduría And wisdom is the principal thing. y la sabiduría es lo principal. Without wisdom, man cannot make the right choices. Sin sabiduría, el humano no puede tomar las decisiones correctas. And they remain fruitless or they remain in bondage. Se mantienen sin fruto o se mantienen en ataduras. Whereas a man, you know, that has God's wisdom knows how to order his steps. En cambio, el hombre que tiene la sabiduría de Dios sabe cómo ordenar sus pasos. And God increases him. Y Dios aumenta. You know, Moses understood this as well. Moisés entendió este concepto Look with también. me, if you will, at Psalm 90. Veamos el Salmo 90. In Psalm 90, we have the prayer of Moses. El Salmo 90 es la oración de Moisés. And in verse 12, Moses says, "So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom." Moisés dice en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moses was saying, help us to apply ourselves to wisdom. Moisés nos dice, ayúdanos a aplicar nuestro corazón a la sabiduría. You know, we want to have God come into our life and to open up the treasures of wisdom to us. Queremos que Dios venga a nuestra vida y aplique su sabiduría. Here's what I have seen over the years. Esto es algo que yo he visto a través de los años. And maybe some of you have seen the same thing. Quizá algunos de ustedes han visto lo mismo, That for years a man may be seeking his whole life for a remedy, que a través de los años alguien ha estado buscando la solución para su vida, you know, in some area of his life. en algún área de su vida. But because he lacks the wisdom to understand what the root cause is, it never gets fixed. Pero porque no tiene la sabiduría de encontrar la raíz del problema, nunca lo puede solucionar. I have been aware of people that have gone, you know, into counseling sessions. Yo he conocido a muchas personas que pasan por consejería And, you know, the man of God or the woman of God have given the prophetic word of wisdom. y el hombre o la mujer de Dios que los está aconsejando tiene una palabra profética con sabiduría de lo alto. And when they've come out of that counseling session, they have said something like this: Y al salir de la consejería dicen algo así. I would have never guessed that was the root cause. Nunca me hubiera imaginado que esa era la raíz de mi problema. And when the root cause was revealed, Y cuando la raíz del problema se revela, they could pray effectively pueden orar con efectividad and they could see things broken. y pueden ver cómo se quebrantan las You know, cosas, se rompen. wisdom is the principal thing. Porque la sabiduría es lo principal. We have to know how to apply our energies. Debemos saber cómo aplicar nuestras energías. We have to know the way that we should walk. Debemos saber el camino por el que debemos andar. Look with me, if you will, at Proverbs chapter 21. Vayamos a Proverbios 21. In Proverbs 21, Solomon comes to the conclusion of the benefits of wisdom. En Proverbios 21, Salomón llega a la conclusión de la sabiduría. In verse 21, Versículo 21. he that followeth after righteousness and mercy findeth, I think I'm in the wrong place, hold on a second. A wise man scaleth the city of the mighty and casteth down the strength of the confidence thereof.
Versículo 22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Now let's look at Ecclesiastes chapter 9 Vayamos a Eclesiastés 9 and connect these two. y conectemos estos dos. In Ecclesiastes chapter 9 verses 14, Eclesiastés 9, verso 14. it says here concerning, this has to do with the proverb that we just read. Aquí tiene que ver con el proverbio que acabamos de leer. In verse 14 it says, "There was a little city and few men within it, and there came a great king against it and besieged it and built great bulwarks against it. Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city. Yet no man remembered that same poor man. Then said I, wisdom is better than strength." Verse Versículo 16. 14 al 16. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Wisdom is better than strength. La sabiduría es mejor que la fuerza. And we need to always be mindful that wisdom is the principal thing. Y siempre debemos tener en mente que la sabiduría es lo principal. If we have wisdom, we will labor better, Si tenemos sabiduría, vamos a trabajar mejor and wisdom will help us to keep the fruit intact. y la sabiduría nos va a ayudar a mantener el fruto intacto. Another word that's emphasized in the book of Proverbs Hay otra palabra que se enfatiza mucho en Proverbios. is the word knowledge. Es la palabra conocimiento. Let's look at Proverbs 21 verse 11. Veamos Proverbios 21:11. When the scorner is punished, the simple is made wise, and when the wise is instructed, he receiveth knowledge. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. And so where does knowledge come from? Así que ¿de dónde viene el conocimiento o la Some- ciencia? Sometimes it comes from just plain old instruction. A veces solo viene con una instrucción antigua. And instructions come from life lessons. Las instrucciones vienen de lecciones de vida. Comes from mentors, Nos las dan mentores, from teachers, maestros and from personal study. y estudiando en nuestra vida personal. These all produce knowledge. Cada una de estas áreas producen conocimiento o ciencia. And there is this phrase that we hear that knowledge is power. Y hay una frase que dice que el conocimiento es poder. And so, we want to be filled with the knowledge of God. Así que queremos ser llenos del conocimiento de Dios. But I want to say this in particular about knowledge. Quiero decir esto en particular acerca del conocimiento. Knowledge is not neutral. El conocimiento no es neutral. Knowledge is not benign. El conocimiento no es benigno. Knowledge has an effect on our spirit. El conocimiento trae un efecto a nuestro espíritu. There is good knowledge Hay buen conocimiento and there is evil knowledge. y hay conocimiento maligno. We remember the tree of the knowledge of good and evil. Sabemos que está el árbol de la vida del bien y del conocimiento del bien y del mal. And I want to say this concerning knowledge, that we have to be careful what knowledge we collect. Así que quiero decirles que debemos tener mucho cuidado con qué conocimiento vamos a obtener o buscar. Because what you learn and what you study is going to have an effect on your spirit. Porque lo que aprendemos o estudiamos va a tener un efecto grande en nuestro espíritu. And so knowledge can be good and knowledge can be evil. We learned that from the garden. Así que el conocimiento puede ser bueno o puede ser malvado. Ya lo aprendimos desde el jardín del Edén. And let me say this concerning knowledge, that it produces fruit. Quiero decirles algo del conocimiento que produce fruto. Knowledge can produce holy fruit and knowledge can produce evil fruit. El conocimiento puede producir fruto santo o fruto malvado. Having said that, let me make this statement, Habiendo dicho esto, quiero decir that we want to be una very frase. careful what we feed on, Debemos tener mucho cuidado de qué nos alimentamos, because we are formed by the knowledge that we collect.
porque nosotros somos formados del conocimiento que obtenemos. And there is some knowledge which is good, and there is some knowledge which is not good. Y hay conocimiento que es bueno y conocimiento que no es bueno. For instance, Por ejemplo, a believer should not study false religions. un creyente nunca debe estudiar religiones falsas. Yes, there is a basic knowledge which is important to have, Sí, hay un conocimiento básico que debemos tener, but we have to be very careful because there are spirits in knowledge. pero debemos tener mucho cuidado porque hay espíritus dentro del conocimiento. There is knowledge which is good, and there is knowledge which is evil. Hay conocimiento que es bueno y hay conocimiento malvado. And basically speaking, knowledge builds within our life. Y como ya dijimos, el conocimiento va creciendo en nuestra vida. If we fill ourselves with the knowledge of God, then obviously it promotes holiness. Si nos llenamos del conocimiento de Dios, obviamente esto va a producir santidad. If we fill ourselves with other knowledge, it produces other things. Si nos llenamos de otro tipo de conocimiento, nos va a formar otras cosas. You know, I remember reading a magazine one time. Yo recuerdo haber leído una revista una vez. It was a publication that was published in the area that I was a senior pastor in. Fue una publicación que repartieron en un área donde yo era pastor. And it was brought to me by one of my flock. Y una de las ovejas de la iglesia me regaló la revista. And they wanted me to read it, and they wanted me to give them my opinion on it. Y me pidieron que la leyera y que les diera mi opinión. And as I began to read this newsletter, Y cuando yo empecé a leer esta revista o este noticiero, I could feel the spirit of the author coming against me. yo pude sentir el espíritu del autor que venía sobre mí. He had obviously been embittered and offended, Obviamente era una persona amargada que se había ofendido. and he was writing hateful words Y todo lo que hablaba eran cosas odiosas, against the church, basically. en contra de la iglesia principalmente. And the Holy Spirit quickened this to me. Y el Espíritu Santo me habló He said, "Put that down. It is an offense to me." y me dijo, deja eso a un lado porque me ofende. You know, there are spirits in words. Hay espíritu en las palabras. And the spirit that this man was bitten by was coming out in his words. Y el espíritu que había atacado a ese hombre brotaba de sus palabras. You know, we are all adults here, so let me be frank with you. Todos aquí somos adultos, quiero ser franco con ustedes. A man, you know, who studies pornography is going to study or is going to suffer under uncleanness. Un hombre que se dedica su tiempo, estudia la pornografía, se va a quedar en impureza. That's evil knowledge. Ese es un conocimiento malvado. A person who studies false religions is going to come under the spirit of that religion. Una persona que estudia religiones falsas va a caer bajo el espíritu de falsedad. I remember a pastor giving this testimony one time. Yo recuerdo un pastor que dio su testimonio una vez. He was sitting in the room and there was a Bible and there was a Quran. Estaba él en un cuarto y estaba en esa habitación, había una Biblia y un libro Corán. And he said he could feel the spirit of the Quran coming against him. Y él pudo sentir el espíritu fluyendo del Corán atacándolo a él. We have to understand this. Debemos entender esto. Evil knowledge produces evil fruit. El conocimiento malvado va a producir fruto malvado. Holy knowledge produces holy fruit. El conocimiento santo va a producir fruto santo. We want the knowledge of the kingdom. Queremos tener el conocimiento del reino. We want the knowledge of God. Queremos el conocimiento de Dios. We want the knowledge of holiness. Queremos el conocimiento de la santidad. Look with me into into Hebrews chapter 4, a very familiar verse. Vayamos a Hebreos 4, un versículo muy conocido. In Hebrews chapter 4 and verse 12, we have this very famous verse. En Hebreos 4, Chapter 4 verse 12 says, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. And the study of the word of God will produce holiness within the believer's life.
Estudiar la palabra de Dios va a producir santidad en la vida de una persona. We have to understand this. Debemos entender esto. There is knowledge that is evil and there is knowledge that is good. Hay conocimiento maligno y conocimiento bueno. I was, in my professional life, I was working with a man who was a Mormon. En mi vida profesional yo trabajaba con una persona de religión mormona. I didn't know, in the beginning, I didn't know that he was a Mormon. Al principio yo no sabía que él era un mormón. He's a nice enough fellow. We got along fine. Era un compañero agradable, nos llevábamos bien And, we even had pleasant conversation. y platicábamos agradablemente. And on a personal level, I enjoy working with him. Y en lo personal yo disfrutaba trabajar con él. But again, I didn't know that he was a Mormon. Una vez más yo no sabía que él era un mormón. And one morning at breakfast, Una mañana en el desayuno, he reached into his briefcase él sacó algo de su maletín and he started to pull out a book. y sacó un libro. And before I even saw it, I could feel it. Y desde antes de que yo vi el libro, desde antes de ver el libro, pude sentir I could feel the spirit. el espíritu. I could feel it coming against my spirit. I could feel it coming against my mind. Pude ver cómo venía contra mi espíritu, contra mi mente. And he was going to give it to me. Y él me lo iba a dar. And so I politely said, no, I'm not interested. Y con amabilidad yo le dije, no estoy interesado. I said, please put it away Y le dije, por favor, guárdalo. because I'm a Pentecostal pastor and we will not agree on this. Porque yo soy un pastor pentecostal y no vamos a estar de acuerdo en esto. That was evil knowledge. Eso era conocimiento malvado, We maligno. shouldn't be studying that Nunca debemos estudiar eso. because there are spirits in those things. Porque hay espíritu detrás de eso. Where did we start tonight? ¿Dónde empezamos esta noche? The thoughts. Los pensamientos. Proverbs speaks concerning the thoughts of man. Los proverbios hablan acerca de los pensamientos del hombre. There is unrighteous thoughts and there are righteous thoughts. Hay pensamientos rectos y pensamientos impíos. There are holy thoughts and there are evil thoughts. Hay pensamientos malvados, pensamientos santos. And many times we are the product of what we study. Y muchas veces somos el producto de lo que estudiamos. And so my advice is this. Así que mi consejo es este. Study the Word of God, leave other religions alone. Estudia la palabra de Dios y deja a un lado las otras religiones. It's okay to understand the basic ideas behind the other religions. Está bien que entendamos el trasfondo de otras religiones, But if you study it, pero si te metes a estudiar, it will affect your mind. va a afectar tu mente. It will alter your thoughts. Va a alterar tus pensamientos, It will taint your doctrine va a tomar tu doctrina, because it's evil knowledge. porque es conocimiento maligno. Think of it in terms of a seed that's been planted in the ground. Es como una semilla sembrada en la tierra. Isn't that what we're told the word of the kingdom is? ¿No se nos ha enseñado que la palabra del reino es así? In the parable of the sower? En la parábola del sembrador, The word of the kingdom is a seed that's planted. la palabra del reino es como una semilla sembrada. Other words can plant other seeds. Hay otras palabras que siembran otras semillas. So we have to be very, very careful in this area. Así que debemos tener mucho, mucho cuidado en esta área. We want the knowledge that produces wisdom and that promotes holiness. Queremos obtener el conocimiento que trae sabiduría y santidad. Let me just take this one step further. Quiero avanzar un poco más Concerning doctrine, en cuanto a la doctrina. I have on occasion shared with people who do not believe in the baptism of the Holy Spirit. En una ocasión yo estaba compartiendo con unas personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. And because they have embraced that and because they have received it, it has affected their minds. Y porque ellos se han aferrado a eso y lo han atesorado, eso afecta su mente. And they can't see the broader picture in the Word of God because they're dominated by that knowledge. Y ellos no pueden ver el escenario amplio o completo de la palabra de Dios porque han sido dominados bajo esa doctrina. So it's important that our doctrine be right. Así que es muy importante que nuestra doctrina esté bien. It's important, what we embrace. Es muy importante a qué nos aferramos. Let me just continue in this line. Quiero seguir en este punto. I have met godly men and women
who have been in a good way for many, many decades. Yo he conocido a hombres y mujeres piadosos de Dios que han estado bien por muchas décadas. And yet sometimes you observe interesting traits in their life. Y a veces uno puede observar ciertos aspectos interesantes en su vida. We're not talking about sinful traits, No estoy hablando de aspectos pecaminosos, just interesting ones. solo aspectos Ones interesantes. that kind of give you pause and you wonder, well, I wonder where that's coming from. De esos aspectos que nos hacen pensar y decir, ¿de dónde sacó él esto? And on a few occasions, I've had conversations with them, En ciertas ocasiones yo he tenido conversaciones con ellos and I found out that they had come from a previous religion. y me doy cuenta que esos pensamientos vienen de religiones que ellos tuvieron antes. I mean, not a previous religion, but it was still Christianity, but a different branch of Christianity. Perdón, me refiero a denominaciones, estando siempre en el cristianismo pero bajo otra denominación. And in that particular sect of Christianity, they embraced a certain doctrine. Y en esta cierta denominación, ellos abrazaron o se aferraron a cierta doctrina del cristianismo. And the residue of that former doctrine is still on them. Y ese residuo de esa doctrina se mantiene ahí en ellos. Now, I'm not saying it's an evil thing. No estoy diciendo que sea algo maligno. I'm just illustrating how knowledge can dominate our lives. Estoy diciendo cómo el conocimiento domina nuestra vida. And, we want to be careful of the things that we study. Así que queremos tener mucho cuidado con las cosas que estudiamos. Knowledge is important. El conocimiento, la ciencia es muy importante. We are still in the introduction. Seguimos en la introducción. Another word that we want to consider in Proverbs is the word understanding. Hay otra palabra que quiero que entendamos de Proverbios que es entendimiento. And this is what we want to have with our knowledge. Y el entendimiento es algo que queremos tener junto con el conocimiento. Knowledge can be a collection of facts, Porque el conocimiento puede ser solo una colección de puntos o de datos. but understanding is a way to put them together so that they make sense. Pero el entendimiento es poner ese conocimiento en orden para que tenga sentido. We're told in the scriptures that we are to rightly divide the word of truth. Ya se nos dijo en la Escritura que debemos saber dividir bien la palabra de verdad. And the spirit of understanding is how we rightly divide the word of truth. Y este entendimiento es cómo nosotros podemos interpretar o dividir bien la palabra de verdad. Earlier when we read that wisdom was the principal thing, Ya leímos que la sabiduría es lo principal. it also included understanding. Eso incluye el entendimiento. In Proverbs chapter 4 verse 7, let's read it again. Proverbios 4:7, leámoslo una vez más. Wisdom is the principal thing. In all thy getting, get understanding. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia o entendimiento. Understanding gives us the ability to choose the good and to refuse the evil. La inteligencia o el entendimiento nos da la habilidad de escoger lo bueno o lo malo. To know whether the knowledge that we are acquiring is good knowledge or if it is evil knowledge. Reconocer si el conocimiento, la ciencia que estamos obteniendo es buena o mala. And we are told throughout the book of Proverbs to cry out for understanding. Y se nos dice por todo el libro de Proverbios que clamemos por la inteligencia. Because understanding is going to help us to make the right choices. Porque la inteligencia nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Okay, we have a collection of knowledge. Así que tenemos una colección de conocimiento. How do we know what's right and how do we know what's wrong? ¿Cómo vamos a saber qué es correcto y qué no? It is by the spirit of understanding. Es por el espíritu de entendimiento. And let me take that one step further. Y quiero llevarlo un paso más allá. It generally is based in our love for the truth. Y básicamente está basado o se aferra a nuestro amor por la verdad. The more we love the truth and the more we walk in the truth, the better understanding we'll have. Entre más amamos la verdad, tendremos más entendimiento de la verdad. And so Proverbs is going to speak quite a bit about this
idea of understanding, or this word of understanding. Así que Proverbios nos va a hablar bastante acerca de esta palabra, entendimiento o inteligencia. Understanding gives us the ability to do that which is right in the eyes of the Lord. El entendimiento nos da la habilidad de saber hacer lo correcto ante los ojos de Dios. It was through the spirit of understanding that Abel understood how to make an offering that God would accept. Fue a través del espíritu del entendimiento que Abel supo cuál era una ofrenda agradable ante los ojos del Señor. He understood what God wanted. Él pudo entender qué era lo que Dios quería. And Cain was deprived of that understanding. Y a Caín se le privó ese entendimiento. And he offered something that God rejected. Y a él ofreció algo que Dios rechazó. The spirit of understanding is critical in the life of a believer. Así que el espíritu de entendimiento es crítico en la vida de un cristiano. It helps us to understand what's right in the eyes Nos of God. ayuda a entender qué es lo correcto ante los ojos de Dios. Another word that I want us to consider is the word prudence. Hay otra palabra que quiero que consideremos y es prudencia. Let's look into Proverbs chapter 14 and verse 8. Vayamos a Proverbios 14:8. In Proverbs chapter 14 and verse 8 it says, "The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit." La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Let's combine this with verse 15 so we understand the spirit of what's being said. Leamos el 15 también para entender el espíritu de lo que se habla aquí. In verse 15 it says, "The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going." El simple todo lo cree, mas el avisado o el prudente mira bien sus pasos. And let's now bring it to verse 3 of chapter 22. Vayamos ahora al capítulo 22, versículo 3. And we're building to this verse. This is the verse that we want. Y estamos en progresión en este versículo. Everything up to this point is talked about the prudent man understanding the right way. Todo esto nos ha estado hablando de cómo el prudente conoce su camino. And so in chapter 22 and verse 3 it says, "A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple man pass on and are punished." El avisado o el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. We see an aspect of preservation in this word prudence. Aquí vemos un aspecto de preservación en la palabra prudencia, Because the prudent man is able to see the end of the course that he has chosen. porque el hombre prudente puede ver el final del camino que está escogiendo. And if he sees that the end is bad, Y si el prudente ve que el final no es bueno, es malo, his prudence enables him to change course. esa prudencia le permite cambiar de rumbo. A prudent man foresees the evil and changes his course. El hombre prudente ve el mal y cambia de rumbo. But it says that the foolish man is unable to discern that, Pero se nos dice que el simple o el necio no puede ver eso. and he continues on and falls into the pit. Y él sigue y cae en el pozo. You know, many times at the beginning of our journey, we don't understand the outcome. Muchas veces al inicio de nuestra caminata no entendemos el resultado o el final. We're called upon to make a certain choice Se nos hace el llamado de tomar decisiones between choice A and choice B. entre la decisión A, la decisión B, And at the start, they both look good. y al principio ambas se ven bien. But one course is going to have a bad end, and one course is going to have a good end. Pero un camino nos va a llevar a un final malo y el otro camino a un final bueno. See, prudence enables a person to make a choice based on the end of the matter. Así que la prudencia nos hace tomar la decisión correcta viendo el final. Let's put this into practical terms. Veamos esto en una forma práctica. God speaks to us and he says to do a thing. Dios nos habla y nos pide que hagamos algo. Now we have a choice, Ahora tenemos una decisión. to obey or to disobey. Tenemos que decidir obedecer o desobedecer. The prudent man can look down the corridors of time El prudente puede ver más allá del tiempo and he realizes that disobedience is going to take him off the path and obedience is going to keep him on the path.
Y se va a dar cuenta que la desobediencia lo va a sacar del camino y la obediencia lo va a mantener. And so he makes a prudent choice. Así que toma la decisión prudente. Prudence gives him the ability to perceive the end of the matter. La prudencia le da la habilidad de ver el final del asunto. And he makes the right choice because of prudence. Y toma la decisión correcta por la prudencia. You know, we want God to give us discernment in our choices. Así que queremos que Dios nos dé ese discernimiento para tomar las decisiones. To choose the right path. Escoger el buen camino. And to change course when we see the path turning evil. Y cambiarnos de rumbo cuando vemos el final malo. And Proverbs is teaching us this. Y Proverbios nos enseña esto.